acompañarnos como cada año. Ya tenemos desde hace algunos años el privilegio, el placer de iniciar nuestras sesiones anuales con el doctor Pablo Santillán. Él es anestesiólogo de la Universidad Central de Ecuador y tiene un fellow en anestesia obstétrica en embarazo de alto riesgo por el IMPER. Es experto en patología obstétrica y materna en la Universidad de Barcelona y tiene diplomados de ecografía pulmonar, de la vía aérea, ecografía crítica avanzada por la Universidad de Buenos Aires y tiene un diplomado en cuidado crítico por la Universidad Panamericana, un diplomado en ECMO de la UNAM y es coordinador latinoamericano de POCUS LASRA, además de coordinador internacional del Colegio Mexicano de Obstetricia Crítica y un excelente amigo y compañero. Un placer tenerte de nuevo por aquí, Pablo. Muchas gracias, aunque ahora solamente es en línea, ¿no? Pero un placer enorme, como cada año, que nos hagas el honor de compartirnos tu tiempo para iniciar estas sesiones anuales. Muchas gracias, Pablo. No, muchas gracias a ti, mi querido Alejandro. Un abrazo a todos los que están conectados en este momento, todos los compañeros de algunos países de Latinoamérica, pues que nos hacen el favor de estar el día de hoy con nosotros y compartir un poco de este tema que realmente es bastante interesante y que pues debe entenderse como el manejo multidisciplinario de este tipo de patologías es fundamental para que nosotros tengamos un mejor resultado en el binomio madre-hijo. Les dejo mis redes sociales para que puedan seguirme y en el caso de que tengan alguna pregunta que no podamos resolver durante los próximos 40 minutos, pues nosotros poder realizarlo de esta forma y pues tener una retroalimentación importante. Vamos a hablar estos próximos 40 minutos sobre el manejo anestésico de la preeclampsia y la importancia del anestesiólogo en esta patología que es cada vez más frecuente. Y dentro de esto, pues hay ciertos puntos importantes. El primero es que no tengo ningún conflicto de intereses para esta charla. Y el segundo es que le pido que le tomen una foto a este código QR. En este código QR están todos los artículos en los cuales nos vamos a basar estos próximos 40 minutos. Y en el código QR ustedes van a poder descargar la última información sobre el manejo de esta patología. Dentro de esto es fundamental que a lo largo del tiempo hemos ido viendo cómo sigue habiendo una muerte materna muy importante y en el año 2020 la Organización Panamericana de la Salud hablaba de que cada día mueren aproximadamente 830 mujeres, es decir, un promedio de cada 4 minutos hay una muerte materna por causas relacionadas con el embarazo, el parto o el puerperio. Y pensábamos que con el avance farmacológico, de técnicas quirúrgicas y de muchos manejos multidisciplinarios de la paciente obstétrica, estábamos mejor, pero lastimosamente no. Y este artículo que fue liberado el año pasado, el 7 de abril, habla de que cada 7 segundos muere una paciente por causas relacionadas con el embarazo, el parto o el puerperio. Pero miren que nos dan dos datos muy importantes. El primer dato es que en países en situación de conflicto o con inestabilidad hemodinámica, Alejo, ¿alguien tiene prendido el micrófono? Perfecto, muchas gracias. Sí, En Pablo, tú países, eres anfitrión en este momento, es Elia, si gustas sacarla, adelante, tú eres el anfitrión, perdón, Pablo. tranquilo, listo. Entonces, el primer dato importante es que la mortalidad materna depende del sitio donde esté la materna. Es decir, que en países en conflictos, inestabilidad económica o países de bajos y medianos ingresos, la mortalidad de las pacientes es 10 veces más frecuente que en los países de altos ingresos. Y este es un dato definitivamente alarmante para las personas que vivimos en países de bajos y medianos ingresos. Y este artículo también que fue liberado nos habla de las tendencias en donde nuestros países latinoamericanos, desde México hasta Chile, pues está generalmente en la estimación entre 20 hasta 300 muertes por cada 100,000 nacidos vivos y pues lastimosamente estos artículos que nos hablaban de las principales causas que siguen siendo las mismas a lo largo del tiempo, hemorragia, preeclampsia, sepsis y en la actualidad trastornos tromboembólicos y en algunos países como Estados Unidos causas cardiovasculares específicamente o congénitas o causas pues determinadas por patologías reumáticas son fundamentales. Sin embargo, algo que nos llama mucho la atención es que en el segundo lugar en la actualidad, las causas indirectas cumplen un papel fundamental. Y dentro de estas causas indirectas, el mal manejo de la vía aérea que está relacionado con las complicaciones que pueden desencadenar estas pacientes a lo largo del manejo de una cesárea de emergencia, en el caso de una paciente eclámptica, por ejemplo, pues determina mayor probabilidad de morbimortalidad. Sin embargo, uno de los puntos importantes es que
los estudios han visto que hemos retrocedido aproximadamente entre 15 a 20 años. Obviamente el COVID fue uno de los puntos que determinó mayor mortalidad materna a lo largo del tiempo. Sin embargo, pues países de Centroamérica y de Sudamérica han aumentado desde el año 2000 hasta el año 2023, que fue esta evaluación de tendencias y estimaciones, la mortalidad materna. Y el punto importante es, como les decía, que tanto la hemorragia y la hipertensión son las dos causas principales de muerte en obstetricia. Y aquí llega un punto fundamental, y es que la estimación de muerte que tiene esta patología es definitivamente mucho mayor en los países latinoamericanos y del Caribe. Miren cómo en nuestros países, en la actualidad, la preeclampsia es la primera causa de muerte, y es por eso que todas las personas que estemos relacionadas con el manejo del binomio madre-hijo debemos aprender a manejar adecuadamente y multidisciplinariamente este grupo poblacional. Y dentro de esto, la primera causa de muerte en las pacientes preeclámpticas y la primera complicación es del stroke o la enfermedad cerebrovascular, que se determina en varios escenarios en los cuales los anestesiólogos participamos. Y dentro de esto, la intubación, que es uno de los procesos en los cuales hay mayor cantidad de liberación catecolaminérgica, determina picos hipertensivos que pueden desarrollar enfermedad cerebrovascular y que es la primera causa de mortalidad en este grupo poblacional. Dentro de esto, el punto importante es que quiero que uno de los mensajes fundamentales sea este. La presión arterial que está por encima de 160-110 es una emergencia hipertensiva y determina que nosotros dentro de la primera hora multidisciplinariamente y multimodalmente disminuyamos estas cifras tensionales a valores que van a determinar menor probabilidad de complicación de los órganos diana y específicamente en este caso a nivel cerebral menor probabilidad de desarrollo de enfermedad cerebrovascular. Y el objetivo es que nosotros en la primera hora logremos cifras de tensión arterial sistólica que varían entre 140 y 150 y diastólicas de entre 90 y 100. Es decir, que nuestro objetivo y nuestra meta en pacientes que tienen valores de presiones arteriales por encima de 160-110 es disminuir esta presión hasta valores no menores a 140 y 150 y diastólicas de 90 a 100. Esto dentro de la primera hora. Y por lo tanto, en lo que conceptualiza el manejo anestésico de la preeclampsia, hemos dividido en 4 pilares fundamentales. El primero es el cómo nosotros podemos determinar el manejo de esta patología de manera multimodal con los diferentes antihipertensivos, qué tipo de anticonvulsivante utilizar. Una de las estrategias que tiene mayor controversia es cuánto de líquido y qué tipo de líquido vamos a utilizar, y obviamente el plan anestésico, que es lo que nos compite, pues y que es por lo que estamos aquí reunidos el día de hoy. Dentro de eso vamos a ver cada uno de estos puntos. Y sabemos ya desde hace varios tiempo que hay 3 medicamentos de primera línea, dentro de los cuales el abetalol, hidralazina y la nifedipina, dependiendo del país en el que estemos, pues puede determinar el inicio del manejo con este tipo de fármacos. Sin embargo, uno de los puntos y uno de los cambios que ha venido pues evolucionando el manejo de este tipo de medicamentos de primera línea son las nuevas dosis tope que tenemos en la actualidad, en donde se habla que el abetalol debe ser máximo 300 miligramos con el protocolo de 20, 40, 80, 80, 80, es decir, hasta 300 miligramos, y tanto la nifedipina como la hidralazina con sus nuevas dosis tope, que son nifedipina 150 miligramos e hidralazina 50 miligramos. Esto es una actualización del 2019 del Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, y nos habla de la estrategia del uso como primera elección de estos 3 medicamentos. Sin embargo, esto es algo que ya sabemos y qué es lo que en la actualidad debemos manejar. Y en la actualidad, basados en los patrones hemodinámicos y en los diferentes fenotipos de preeclampsia que ya vamos a ver a lo largo de la charla, se habla de que nosotros debemos hacer switch de cambios de los diferentes antihipertensivos de primera línea entre la segunda y la tercera dosis, tomando en cuenta que dependiendo del fenotipo de preeclampsia que tiene la paciente, la respuesta es adecuada a uno u otro fármaco. Y de manera inicial, lo que quiero que quede de idea es que cuando nosotros utilizamos de entrada la betalol y entre la segunda y tercera dosis no hay una respuesta adecuada para lograr las metas de presión arterial en la primera hora, nosotros deberíamos hacer un switch
tanto a hidralazina como a nifedipina, y en el caso de utilizar nifedipina e hidralazina, hacer un switch a la betalol con el objetivo de no pues tener una hipertensión refractaria y no llegar pues a una complicación mayor en este tipo de pacientes. A lo largo del tiempo sabemos cómo manejar estos medicamentos, sabemos los tipos de acciones que tienen específicamente este alfa bloqueador, como la betalol, alfa y beta adrenérgico, en donde pues las dosis que van aumentando cada 5 o 10 minutos, dependiendo del tipo de protocolo que ustedes utilicen, determinan que hacia el final no se debe utilizar más de 300 miligramos con el objetivo de intentar lograr un control a nivel de la presión arterial. Mientras que con la hidralazina, pues la dosis que nosotros utilizamos en la actualidad de hasta 50 miligramos, repitiendo el medicamento de manera secuencial entre 10 a 20 minutos, con su efecto vasodilatador, que muchas veces pues ha determinado que estos pueden tener una disminución muy rápida de la presión arterial y obviamente determinar como uno de los que menos se utiliza en la actualidad, dependiendo del país en donde estemos, dependiendo de la diversidad de medicamentos que podemos tener. Y por último, la nifedipina, que es uno de los que más utilizamos, la nifedipina de acción rápida con su dosis tope de 150 miligramos en la actualidad, que determina pues uno de los medicamentos con mayor rapidez para lograr esos objetivos de presión arterial y determinar un mejor resultado. Miren cómo a lo largo del tiempo se ha hecho una comparación de los diferentes medicamentos ya desde hace varios años, cuál tiene un efecto mucho más rápido y definitivamente, pues aparentemente la nifedipina logra en menor tiempo una meta adecuada de presión arterial, tanto sistólica como diastólica en la primera hora, a diferencia de la betalol. Sin embargo, estos estudios que fueron realizados ya hace algunos años no determinaban un manejo individualizado, un manejo basado en objetivos en donde el fenotipo que nosotros tenemos de preeclampsia determina cuál medicamento tiene mayor efectividad y cuál medicamento deberíamos utilizar, y es lo que vamos a comprobar en este momento. Y el objetivo de esta charla es que nosotros nos vayamos después de la misma con un enfoque diferente. Y quiero que tengan una visión totalmente distinta a cómo nosotros estábamos manejando la preeclampsia, tomando en cuenta la nueva evidencia que tenemos en la actualidad. Y esta nueva evidencia viene de varios estudios que fueron hechos en Latinoamérica, y este estudio del doctor José Antonio Rojas de Colombia, y de Cartagena, Colombia, y del doctor Paulino Vigil de Gracia de Panamá, un intensivista obstétrico y un ginecólogo que hablan mucho y escriben mucho sobre preeclampsia y eclampsia en Latinoamérica. Este estudio es súper interesante porque este estudio, que fue extrapolado en pacientes latinoamericanas, es decir, en nuestros grupos poblacionales, que determinó 4 tipos de grupos de pacientes, pues el último grupo, el grupo 4, en el que las pacientes presentaban HELP más eclampsia, eran las pacientes que mayor mortalidad tuvieron durante el tiempo que se realizó este estudio. Y miren que estas pacientes tenían 2 características importantes, y era que todas estas pacientes tenían presiones arteriales sistólicas por encima de 160 milímetros de mercurio, y todas tenían un contagio plaquetario por debajo de 75,000. Eso quiere decir que son 2 parámetros que determinan y que nos pueden ya y que nos guiaron ya a determinar que estas pacientes que tenían presiones arteriales sistólicas más altas y plaquetas más bajas tenían mayor probabilidad de complicaciones y mayor probabilidad de mortalidad. De hecho, de este grupo de estudio de pacientes, las 8 pacientes que fallecieron tuvieron estas características, y se determinó que por medio de esto, pues las pacientes tenían mayor probabilidad de complicaciones. Y este artículo del doctor Balki Tilaganathan nos habla de una mala adaptación cardiovascular de la paciente obstétrica ante el embarazo. Y como todos sabemos, los cambios fisioadaptativos que presenta la paciente la llevan hacia un patrón hiperdinámico, en donde hay un aumento del gasto cardíaco y una disminución de la resistencia vascular periférica. Y eso prácticamente es considerado como normal. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que hacen todo lo contrario, y si bien son un grupo muy pequeño de pacientes, determinan un patrón diferente al patrón hiperdinamico, es decir, un patrón en el que hay una disminución del gasto cardíaco y un aumento de las resistencias vasculares sistémicas, que determinan lo que se conoce en la actualidad como un patrón tipo 1 o hipodinámico, el cual está relacionado con mayor mortalidad, con mayor complicación
parto o post cesárea y obviamente mayor complicación a nivel del manejo de terapia intensiva. Y es por eso que en la actualidad la mayoría de guías nos habla ya desde el año 2008 que nosotros debíamos identificar qué tipo de patrón hemodinámico tiene la paciente para hacer un manejo individualizado y un manejo basado en objetivos. Y a lo largo del tiempo se fueron desarrollando muchos sistemas y muchos aparatos como este, por ejemplo, por medio de bioreactancia, que consiste en colocar 4 parches a nivel del tórax en la parte anterior o posterior, y por medio de una onda de alta frecuencia y de baja amplitud que choca con la aorta, determina ciertas variables hemodinámicas de manera no invasiva, que obviamente nos permite hacer una valoración mucho más rápida de qué tipo de patrón hemodinámico puede tener la paciente. Y a lo largo del tiempo, la ecografía, la cabecera del paciente, ha venido a ganar mucho terreno, específicamente en la valoración del BTI y del gasto cardíaco por medio de la extrapolación tanto del BTI como de la medición del tracto de salida del ventrículo izquierdo, para saber qué tipo de patrón hemodinámico tiene la paciente y hacer un manejo guiado en objetivos. Otros tipos de sistemas o de órganos que han sido valorados son, por ejemplo, el pulmón por medio de la ecografía pulmonar, en donde el cambio del parámetro y de los patrones de líneas A a líneas B, es decir, una mayor cantidad de líquido a nivel pulmonar, determinaría un criterio de severidad que está más relacionado con patrones hipodinámicos y que determinaría que la paciente pueda tener mayores complicaciones. Y como les dije anteriormente, miren cómo este aparato, que en la actualidad se llama Starling, es el Nikon en ese tiempo era de Cheetah, en la actualidad es de Baxter. Este aparato pues nos permite hacer una valoración de varias mediciones que pues obviamente nos determina qué tipo de parámetro puede tener nuestra paciente y hacer un manejo individualizado de la misma. De hecho, nos permite, extrapolando la curva de Frank Starling, determinar qué paciente puede responder o no a fluidos y obviamente no utilizar líquidos de manera no adecuada y tomarlo pues de una manera restrictiva como es la mayoría o como la mayoría de guías nos recomienda en la actualidad. De hecho, sabemos que solo el 50% de pacientes críticamente enfermos responden a fluido, pues en el embarazo por los cambios fisioadaptativos que presenta la paciente obstétrica prácticamente empieza en la parte alta de la curva de Frank Starling, es decir, prácticamente sería no respondedora. Si a esto nosotros le sumamos el proceso y la comorbilidad como la preeclampsia, pues obviamente debemos utilizar estrategias que nos permitan saber qué tipo de paciente va a responder o no a fluidos, y dentro de esto pues tanto la bioreactancia como la ultrasonografía y otro tipo de mediciones específicamente dinámicas, no estáticas, nos permite a nosotros valorar de una manera adecuada qué paciente puede o no respondernos a fluido. Y como les dije anteriormente, pues una de las estrategias es la valoración de la ultrasonografía pulmonar, en donde nosotros hacemos una valoración de esto que se conoce como un patrón pulmonar A, es decir, estas líneas hiperecoicas que son equidistantes a la pleura, que son de manera transversal, ¿sí? Que nos determinaría una relación aire-agua entre el 98-99% de aire, 1 a 2% de agua. Y lo que encontraríamos es estas líneas o este patrón pulmonar A. Sin embargo, cuando este patrón pulmonar cambia a estas líneas en forma de cola de cometa, que son líneas hiperecoicas que salen de la pleura, que terminan hacia el final de la insonación y que, según la mayoría de guías, borra las líneas A, aunque eso ya está un poco en la actualidad en controversia, pues este patrón que se conoce como patrón B es un cambio entre la relación aire-agua a un 93-95% de aire y a un 3 a un 7% de agua. Eso quiere decir que hay mayor cantidad de agua, que sería un criterio de edema agudo de pulmón y un criterio de severidad en el caso de la preeclampsia. Y obviamente otro tipo de estrategias como la medición del contenido de fluido torácico, que es fundamental para que nosotros podamos identificar qué tipos de patrones pueden tener nuestros pacientes. Pero claro, ustedes me van a decir, no en todos los hospitales tenemos bioreactancia, no en todos los hospitales tenemos un ecógrafo para realizar un POCUS a la cabecera del paciente y hacer una valoración tanto cardiovascular o pulmonar. Pues en escenarios de bajos recursos ya desde hace algún tiempo se hablaba de esto que es del déficit de base. Y miren cómo este estudio de Weller y Troyanos ya nos decía
que estos patrones hiperdinámicos e hipodinámicos se podían identificar en escenarios de bajos recursos con estrategias de menor costo, como por ejemplo una gasometría, en donde nosotros hacemos una medición del déficit de base y con corte de -8, todo lo que esté menos negativo de -8, -9, -10, -11, determina o se inclina más hacia un patrón hipodinámico, mientras que lo que esté pues -7, -6, -5, -4, se inclina más hacia un patrón hiperdinámico. ¿Eso qué quiere decir? Que en la actualidad la gasometría cumple un papel fundamental en escenarios de bajos recursos en donde nosotros por medio de esto podemos identificar incluso patrones hemodinámicos sumados a la parte clínica que vamos a ir viendo también a lo largo de la charla. Por lo tanto, un exceso de base, -8, -9, -10, -11, nos inclinaría más hacia un patrón tipo 1, es decir, hipodinámico, y en un exceso de base -7, -6, -5, pues nos inclinaría hacia un patrón tipo 2 o hiperdinámico para hacer un manejo dirigido en objetivos, específicamente con el manejo de los antihipertensivos. Y miren cómo estos pacientes que tuvieron un exceso de base por encima de -8 tuvieron mayor incidencia de HELP, mayor mortalidad anteparto y mayor daño multiorgánico en las pacientes obstétricas. ¿Qué quiere decir esto? Que las pacientes con patrón hipodinámico, que si bien son entre un 15, un 20% de la población general que desarrolla preeclampsia a lo largo del embarazo, tienen mayor probabilidad de mortalidad y mayor probabilidad de complicaciones, específicamente de desarrollo de gel y de disfunción multiorgánica en la paciente embarazada. Pero claro, también podemos tomar de otro marcador de severidad, que es el lactato. Sabemos en la actualidad que el lactato ya no es un marcador de hipoperfusión porque existen 4 tipos de lactato: el lactato tipo A, tipo B1, tipo B2 y tipo B3, que pueden elevarse en cualquier o en otro tipo de patologías. Sin embargo, en estos estudios se comprobó que las pacientes que tienen patrones hipodinámicos sumado al exceso de base menos negativo de -8, estas pacientes siempre presentan lactatos por encima de 2, que nos ayudaría, igual, por medio de la visualización de este marcador en la gasometría, a determinar qué paciente puede o no inclinarse hacia un patrón hipodinámico. Y pues obviamente esto, sumado a los estudios nuevamente del doctor José Antonio Rojas y del doctor Carmelo Dueñas en la universidad, en el Hospital de Cartagena, Colombia, pues nos ayudó a determinar que estos pacientes en los cuales hacemos una valoración clínica más la gasometría nos puede enfocar hacia un patrón hipodinámico. Entonces, manejaríamos gasometría, exceso de base con corte de -8, todo lo que esté por encima de -8 más hacia hipodinámico, y el lactato cuando está por encima de 2 más hacia hipodinámico. Pero ¿qué parte de la clínica también nos enfoca a dirigirnos hacia un patrón hipodinámico? Y es los embarazos que realizan o que tienen o desarrollan preeclampsias de inicio temprano, es decir, antes de la semana 34, en donde estas pacientes tienen más tendencia hacia patrones hipodinámicos, y también se habla del retraso de crecimiento intrauterino como un patrón determinante de los parámetros de los fenotipos hipodinámicos. Eso quiere decir que clínicamente pacientes que tienen preeclampsias tempranas antes de las 34 semanas, retrasos de crecimiento intrauterino, y en la gasometría podemos tener parámetros como un exceso de base menos negativo de -8 y un lactato más de 2, nos inclinaría en escenarios de bajos recursos a pensar en que este es un fenotipo tipo 1, es decir, hipodinámico, en donde hay una disminución del gasto cardíaco y un aumento de las resistencias periféricas, y estos parámetros se benefician de un tipo específico de antihipertensivo, como vamos a ver posteriormente. También se habla del ProBNP, se habla del aumento del ProBNP en las pacientes que tienen pues patrones hipodinámicos, a diferencia de los patrones hiperdinámicos, y pues obviamente esto conjuntamente con otros marcadores nos determina o nos inclina conjuntamente con la clínica hacia los patrones hipodinámicos y relacionado pues con estos parámetros que vamos a ver. El objetivo es que en la actualidad este patrón y esta determinación de los diferentes fenotipos de preeclampsia nos llevan a un manejo diferenciado de los antihipertensivos, en donde los patrones
hipodinámicos o tipo 1 se benefician de medicamentos como la nifedipina y hidralazina en primera línea, mientras que los patrones tipo 2 o fenotipos tipo 2 hiperdinámicos se van a beneficiar del uso del abetalol, o en la actualidad se habla un poco de la furosemida como parte del manejo multimodal de estos pacientes. El objetivo es que nosotros identifiquemos el fenotipo y, dependiendo del fenotipo, ya sea por medidas avanzadas o valoración hemodinámica avanzada, o si no, en países de bajos ingresos, por medio de la clínica y la gasometría, sepamos qué tipo de fenotipo y qué tipo de patrón tiene la paciente y hagamos un manejo dirigido en objetivos, y obviamente tengamos un mejor resultado, tomando en cuenta los diferentes cambios que podemos hacer a lo largo del tiempo. Los de segunda línea, pues el esmolol, la nicardipina, el nitroprusiato, son medicamentos que se manejan ya en terapia intensiva con una paciente en la unidad de cuidado crítico o en unidades de alta dependencia, pero es importante que sepan que este tipo de medicamentos se puede utilizar de segunda línea, y pues obviamente identificar los medicamentos que pueden beneficiar dependiendo del fenotipo y del patrón que tenga la paciente. El segundo pilar del manejo es definitivamente el sulfato de magnesio, y el estudio McPie fue súper claro. El sulfato de magnesio disminuye la incidencia de convulsiones en estas pacientes, y dependiendo del tipo de protocolo que nosotros utilicemos, siempre es importante que en pacientes con criterios de severidad y preeclampsia nosotros realicemos una impregnación de sulfato de magnesio con 4 a 6 gramos de manera inicial en 30 minutos, y luego, dependiendo del protocolo que nosotros utilicemos, ya sea Suspan o CIBAI, utilizar 2 o 4 gramos de mantenimiento. Y esto es fundamental porque el sulfato de magnesio tiene como objetivo disminuir la probabilidad de que nuestra paciente desarrolle convulsiones, desarrolle una eclampsia y obviamente determine un mejor resultado. Y esto pues es fundamental porque el objetivo hacia el final es, independientemente de la impregnación que nosotros realicemos, 4 a 6 gramos en 20 a 30 minutos, nosotros hagamos un mantenimiento de 1 a 2 gramos, y el objetivo es fundamental. Y otro de los mensajes que quiero dejar es que el sulfato de magnesio nunca debe suspenderse al ingresar al quirófano, porque esto pues puede aumentar el riesgo de complicaciones y específicamente de convulsiones de nuestras pacientes. Como anestesiólogo tenemos el recelo y el miedo de que el sulfato de magnesio determine un aumento en la probabilidad de hemorragia obstétrica por la relajación uterina que puede determinar este medicamento. Sin embargo, de manera multimodal, y con el avance que hemos tenido del manejo de los uterotónicos, más las técnicas quirúrgicas de los ginecólogos y obstetras, pues determina que el trabajo multidisciplinario disminuye esta probabilidad de complicación. Algo que es fundamental, y el tercer mensaje que quiero dejar, es que en caso de que la paciente tenga una convulsión después de la impregnación y el mantenimiento que nosotros iniciamos, el medicamento de elección para intentar controlar esta convulsión es nuevamente la impregnación de sulfato de magnesio con dosis que van de 2 a 4 gramos, y en el caso de que estemos utilizando un esquema de 1 gramo por hora, subir la dosis a 2 gramos por hora, con el objetivo de ¿qué? De que nosotros tengamos un control de estas convulsiones. No de manera inicial utilizar medicamentos como propofol, como barbitúricos o como benzodiazepinas, porque en escenarios de bajos recursos, en donde nosotros no tenemos la manera de saber qué repercusión tuvo esta convulsión en la parte específicamente cerebrovascular de nuestra paciente, y no podamos hacer una radioimagen avanzada, pues el juicio clínico es fundamental. Y al utilizar estos medicamentos, pues vamos a tener una disminución de esta probabilidad de valoración adecuada del juicio clínico y de obviamente, la escala de Glasgow de nuestra paciente, y por lo tanto el medicamento de elección de manera inicial es el sulfato de magnesio. De hecho, el grupo del Hospital Clínic de Barcelona es muy claro en recomendarnos que si nuestra paciente convulsiona después de nuestro bolo de impregnación y no tiene una respuesta adecuada, impregnemos nuevamente con un segundo bolo que puede ir de 2 a 4 gramos, y subimos el mantenimiento de 1 gramo a 2. Y obviamente, si en el segundo bolo no tenemos una respuesta adecuada, pues es el único escenario en el cual nosotros deberíamos utilizar medicamentos como el diazepam y la fenitoína, y en la actualidad el levetiracetam, que es un medicamento que se está utilizando de manera adecuada en obstetricia, tomando en cuenta pues que obviamente, sumado al control de la presión arterial por medio de los diferentes fármacos, dependiendo del fenotipo que tiene la paciente, pues es fundamental para que nosotros tengamos un buen resultado. Como tercer pilar, pues los líquidos.
Y dentro de los líquidos hay mucha controversia de qué tanto líquido podemos utilizar y qué líquido utilizar. Pues definitivamente la mayoría de guías nos habla de utilizar patrones restrictivos y nos habla de que en general la paciente obstétrica no podría recibir más de 80 ml por hora o no más de 1 ml por kilo por hora de todas las infusiones, tanto antihipertensivos, sustancias de mantenimiento, sulfato de magnesio y cualquier medicamento que estemos utilizando, pues la paciente obstétrica no puede exceder de estos 80 ml por hora o 1 ml por kilo por hora de las diferentes soluciones que utilicemos. La tendencia va hacia cristaloides balanceados. En la actualidad, los coloides y el hidroxietilalmidón están totalmente contraindicados en obstetricia por el daño del glicocálix y el daño endotelial que determina mayor probabilidad de que estas pacientes desarrollen síndromes compartimentales en general y específicamente alteraciones a nivel pulmonar con aumento del riesgo de edema agudo de pulmón, riesgo de síndrome compartimental abdominal que aumenta el riesgo de complicaciones y pues la tendencia es hacia el uso de pruebas dinámicas de respuesta a fluido que nos determinen qué tipo de paciente puede o no seguir recibiendo líquido. Y dentro de esto, la prueba que más se utiliza en obstetricia es la elevación pasiva de piernas, con la cual nosotros hacemos una valoración tanto de la variabilidad de presión de pulso, la variabilidad de volumen sistólico o el BTI a nivel de la valoración ecocardiográfica que nos permite ver los cambios que van entre el 8 al 14% y determinar si nuestro paciente puede ser útil el uso de diferentes bolos de líquidos o diferentes manejos de pues este tipo de sustancias y de medicamentos, porque los líquidos son un medicamento más, y pues obviamente ver qué paciente se beneficia o no de este tipo de estrategia. Pero hacia el final, la pues tendencia es de utilizar patrones restrictivos, tomando en cuenta de que ya varios estudios nos hablaban de que nosotros necesitamos solamente 4 ml por kilo para mejorar el retorno venoso, el volumen sistólico y el gasto cardíaco, y pues obviamente estos patrones restrictivos en obstetricia son los que mejor resultado han dado a lo largo del tiempo y de toda la evidencia, y de hecho en la actualidad hay muchos estudios que nos determinan una disminución no solo de la mortalidad de los pacientes en los cuales se utiliza patrones restrictivos, sino también una disminución de la disfunción multiorgánica y del síndrome de estrés respiratorio, en este caso de las pacientes, y miren cómo la diferencia es extremadamente clara en los marcadores de hipoperfusión y de severidad y en los diferentes parámetros de laboratorio cuando nosotros utilizamos patrones restrictivos versus patrones liberales. La tendencia hacia el final es utilizar patrones restrictivos con dosis que no vayan más allá de 1 ml por kilo por hora de todas las soluciones que utilicemos en el manejo multimodal de la paciente obstétrica. Y en el caso de requerir una cocarga previo al bloqueo neuroaxial, a pesar de que la evidencia en la actualidad habla de que las pacientes obstétricas con preeclampsia tienen una menor incidencia de hipotensión post bloqueo simpático y post técnicas neuroaxiales, pues en el caso de que requieran utilizar una cocarga, pues esta no debe ser mayor a 300 ml según la mayoría de evidencia, y pues utilizar vasopresores a las dosis de estándar 50, dentro de los cuales la fenilefrina y la norepinefrina son los de elección, las dosis de estándar 50 de cada uno de los medicamentos en el caso de que ustedes tengan alguna hipotensión en estas pacientes. Y la pregunta del millón, ¿qué tipo de técnica utilizar? ¿Todas requieren anestesia general o podemos utilizar técnicas neuroaxiales? Pues vamos a ver, y esto es súper interesante. Y uno de los puntos fundamentales es determinar que en general la mayoría de pacientes se benefician de las técnicas conductivas. De hecho, estas pacientes deberían entrar a protocolos en los cuales se maneje un catéter peridural de manera temprana para disminuir el riesgo de que nosotros podamos utilizar otro tipo de técnica como anestesia general en el caso de una cesárea de emergencia. Y pues por el catéter peridural nosotros hacer nuestro manejo anestésico para tener una técnica adecuada y evitarnos el manejo de la vía aérea. Y pues obviamente en el caso de utilizar técnicas conductivas y en el caso de riesgo de hipotensión, utilizar técnicas multimodales para evitar esta hipotensión y para determinar cifras tensionales adecuadas en este grupo poblacional. El punto importante es que en todas las pacientes en las cuales nosotros vayamos a utilizar técnica neuroaxial o conductiva, y este es el quinto mensaje que nos vamos a llevar a casa,
Todas las pacientes deben tener un control plaquetario previo 6 horas antes de que ustedes accedan al neuroeje. Y vamos a ver cuál es el corte y cuál es el porcentaje máximo que nosotros podemos utilizar para que en el caso de que no podamos manejar una técnica neuroaxial, utilizar técnica de anestesia general con la secuencia rápida, una secuencia de inducción rápida, que es la normativa en cambio en este grupo poblacional y es el coadyuvantes para mitigar la liberación de catecolaminas que se produce al momento de realizar la laringoscopia. Ya vamos a ver qué medicamento utilizar y cuáles son las recomendaciones. ¿Cuál es el miedo de utilizar técnicas neuroaxiales en preeclampsia? Y el miedo es que generalmente el consumo plaquetario que tienen este tipo de pacientes determina qué tipo de técnica anestésica utilizar o no. Y lo importante es que todos sabemos en la actualidad que por encima de 75,000 la incidencia de un hematoma neuroaxial es extremadamente baja y que por debajo de 50,000 la incidencia es muy alta. Pero no hay una guía que nos diga qué pasa entre 50 y 70,000 plaquetas. Y aquí viene el juicio clínico y es muy importante, porque yo les hago una pregunta. ¿Y quién de ustedes con una paciente en un lugar donde tiene los recursos, donde tiene solo un laringoscopio convencional, donde la paciente vino comiendo, que es muy frecuente en nuestras pacientes latinas, para aguantar la cesárea, no cumple el ayuno adecuado y pesa 140 kilos y no tienes a nadie que te ayude, ¿quién va a manejar una técnica de anestesia general en este tipo de pacientes? Pero el corte, cuando está entre 70 y entre 50 y 75,000 plaquetas, pues la guía nos dice que nosotros deberíamos tener un juicio clínico y hacernos 3 preguntas. Y la primera pregunta es cómo está, obviamente, si es que las plaquetas están entre 50 y 70,000, cómo está el resto de parámetros y de perfil hematológico, cómo está el fibrinógeno, cómo está los tiempos de coagulación, cómo están el INR. Si el fibrinógeno está por debajo de 2 gramos y las plaquetas están entre 50 y 70,000, no vamos a poder acceder al neureje. Si los tiempos de coagulación están 1.5 o el doble de lo normal, tampoco vamos a acceder al neureje. Y el punto más importante, si la paciente tiene signos macroscópicos de hemorragia, es decir, gingivorragia, epistaxis, dotorragia o sangrado por los sitios de punción, nos contraindica totalmente el uso de técnicas neuroaxiales y obviamente deberíamos utilizar una técnica de anestesia general. Lo importante es que ustedes tengan un control plaquetario 6 horas previas al bloqueo neuroaxial y si las plaquetas están menos de 50,000 o el consumo plaquetario es más del 30% del valor que iniciaron, es una contraindicación absoluta del acceso neuroaxial y debemos utilizar técnicas de anestesia general. Hay un grupo de pacientes que no debe recibir técnicas neuroaxiales aparte de estas pacientes que tienen plaquetas menos de 50,000. Y son las pacientes que tienen hipertensión refractaria y que no logramos controlar la presión arterial, las pacientes que tienen criterio de severidad y que no han sido sulfateadas. Miren lo importante del sulfato de magnesio, cómo no solo nos ayuda a determinar una disminución de la probabilidad de complicaciones, específicamente de convulsiones, sino que también nos ayuda a determinar qué tipo de técnica anestésica podemos utilizar. Estas imágenes hiperintensas a nivel de la resonancia, pacientes con alteraciones del estado de Glasgow y cualquier tipo de paciente que haya tenido una focalización posterior a una convulsión. Estos 5 grupos de pacientes, sumadas pacientes que presentan menos de 50,000 plaquetas, no se puede acceder al neuroeje y la técnica de elección es la técnica de anestesia general. Y en la técnica de anestesia general, el cambio de la guía en la actualidad desde el año 2025 es que nosotros no podemos utilizar más de 3 dosis de estándar 95 del relajante muscular no despolarizante, que en este caso de elección es del rocuronio, es decir, que no podemos sobrepasar el 1 miligramo por kilogramo de peso, tomando en cuenta que si bien todos los estudios hablan de que el peso molecular del rocuronio es alto, de que es un amonio cuaternario y que pasa muy poco a la barrera placentaria, pues hay reportes de casos de bebés que están naciendo relajados con la dosis que estábamos utilizando, es decir, 4 dosis de estándar 95, 1.2 miligramos por kilo, y por eso la guía en el 2023 cambia hacia el uso de 3 dosis de estándar 95 y no más de 1 miligramo por kilo. Lo importante es que aparte de los medicamentos que utilizamos generalmente en obstetricia, en este caso, el uso de coadyuvantes como opioides o como medicamentos como la dexmedetomidina, el remifentanil, la lidocaína,
nos ayudan a disminuir la probabilidad de este pico catecolaminérgico que puede producir un pico hipertensivo y que puede determinar mayor mortalidad. De hecho, todos los estudios hablan de que el esmolol es el medicamento de elección que deberíamos utilizar entre 2 a 5 minutos previos a el uso de la técnica de anestesia general para disminuir este pico de catecolaminérgico y disminuir la probabilidad de que la paciente tenga una complicación cerebrovascular. Es decir, que en resumen, en las pacientes que vamos a utilizar anestesia general es fundamental el uso de sustancias coadyuvantes, dentro de las cuales el de elección es el esmolol. Sin embargo, en países en los cuales no tenemos esmolol, pues el uso de opioides como el remifentanil, el fentanil u otro tipo de coadyuvantes como la dexmedetomidina o la lidocaína son fundamentales para que previamente al uso de la secuencia de inducción rápida, es decir, el propofol y el esmerón, nosotros podamos disminuir la probabilidad de complicaciones en este grupo poblacional. Las guías son claras, miren cómo los españoles nos hablan de utilizar medicamentos para disminuir esta respuesta hipertensiva, el REM y el esmolol, la nitroglicerina, el fentanilo, el abetalol, la dexmedetomidina, y son medicamentos que debemos utilizar con el objetivo de disminuir la probabilidad de que nuestros pacientes tengan complicaciones. Por lo tanto, y como resumen, la preeclampsia con criterio de severidad, con cifras por encima de 160-110, son una emergencia hipertensiva que deben como objetivo tener en la primera hora un control con cifras tensionales de sistólicas de 140-150 y de diastólicas de 90-100. Y debemos enfocarnos en 3 parámetros. El primero, hacer una evaluación hemodinámica para saber qué tipo de fenotipo tiene, fenotipo tipo 1, hipodinámico, disminución del gasto cardíaco, aumento de las resistencias vasculares sistémicas, o fenotipo tipo 2, aumento del gasto cardíaco y disminución de las resistencias vasculares sistémicas, es decir, patrón hiperdinámico. Determinar hemodinámicamente, y si es que estamos en países de bajos ingresos, el uso de gases arteriales con el déficit de base, el lactato o el ProBNP, para, por medio de eso, identificar qué tipo de medicamento utilizar en patrones hipodinámicos o fenotipos tipo 1, hidralazina o nifedipina, y en patrones con fenotipo tipo 2 o hiperdinámico, el abetalol y la furosemida. Siempre recuerden hacer los switch de cambios de medicamentos cuando entre la segunda y la tercera tenemos una respuesta adecuada. Y también recordar que el sulfato de magnesio con impregnación de 4 a 6 gramos y un mantenimiento de 1 a 2 gramos por hora es fundamental para que nosotros tengamos una disminución de la probabilidad de que nuestra paciente convulsione y pues obviamente mayores complicaciones a nivel cardiovascular. Como conclusiones, pues y como mensajes a llevar a casa, el control de la presión arterial en la primera hora con cifras metas que hemos hablado, el patrón y identificar el tipo de fenotipo y el patrón hemodinámico, ya sea con ultrasonografía o con mecanismos en bajos recursos, como por ejemplo la gasometría para medir el exceso de base y el lactato, siempre utilizar sulfato de magnesio con criterios de severidad y nunca retirarlo en el transquirúrgico y en el transoperatorio, los líquidos que no excedan el 1 ml por kilo por hora de todas las soluciones que estamos utilizando, utilizar técnicas restrictivas y de preferencia como técnica anestésica las técnicas neuroaxiales, solo obviamente con esos 6 grupos de pacientes en los cuales debemos utilizar técnicas de anestesia general, pacientes con plaquetas menos de 50,000, con hipertensiones refractarias que no han recibido sulfato de magnesio y tienen criterio de severidad, que tienen imágenes hiperintensas en las radioimágenes avanzadas, que tienen focalización después de las convulsiones o que tienen alguna alteración del estado de Glasgow. En estas pacientes hay que utilizar anestesia general, secuencia de inducción rápida con coadyuvantes previos a la intubación, dentro de los cuales el esmolol es el de elección y otros tipos de coadyuvantes como opioides, dexmedetomidina o lidocaína, y pues utilizar de manera multimodal tratamientos que disminuyan la probabilidad de complicaciones y de morbimortalidad en este grupo poblacional. Les dejo nuevamente mis redes, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier artículo que necesiten o cualquier pues profundización de cualquier concepto, estamos a la orden, y pues espero que haya sido de su agrado y que haya muchas preguntas para poder conversar estos próximos 15 minutos.
Muchas gracias nuevamente por la invitación, Alejo, pues siempre es un gusto estar con ustedes y espero que nos veamos muy pronto en el lindo México, lindo y querido Claro que sí, México. muchas gracias, Pablo. Vamos viendo por aquí, vamos viendo, vamos viendo.